Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien desde donde sea que nos miren. El tema del que nos vamos a ocupar el día de hoy es sumamente delicado, pues se trata de una lengua que puede morir en los próximos años y de la cual contamos con casi nada de datos ni muestras. Esta es el Q'ahl, lengua nacional en México, que cuenta únicamente con 2 hablantes vivas y que se resiste con todas sus fuerzas al olvido. Los Q'ahles, como pueblo originario, siguen existiendo, pero ya no hablan su lengua. En su lugar, el español y el inglés han sustituido el vehículo de comunicación que constituye la base de su cultura. El nombre de la lengua puede representar dificultades para su pronunciación, así que aquí les dejamos una transcripción fonética de un documento oficial, el Catálogo de Lenguas Indígenas del INALI. Los símbolos fonéticos son los que están en el rectángulo rojo, y como se puede ver, el apóstrofo representa un saltillo, la H una aspiración, así que se pronuncia Q'ahl, más o menos. Los Q'ahl hablan una lengua perteneciente a la familia lingüística cochimillo-humana, y más específicamente al subgrupo de las lenguas Pai de la rama yumana, con quienes comparte muchos aspectos en común. Ellos habitan en la comunidad indígena de Santa Catarina, en Rancho Matchip, Rancho Escondido y el Rancho Huicualpuc, municipio de Ensenada, en el estado mexicano de Baja California. Como ya hemos mencionado en videos anteriores, se especula que las lenguas cochimillo-humanas pueden estar emparentadas con otros idiomas de antiguos cazadores y recolectores que muy tardíamente conocieron la agricultura y que se establecieron, sobre todo, en California, el delta del río Colorado y el desierto de Altar Yuma. Los Q'ahl conviven todos los días con los Pai Pai. Es por esta razón que en algunos estudios lingüísticos y antropológicos se ha incluido esta lengua dentro del grupo de los Pai Pai, y muchas veces no se ha tomado en cuenta como una lengua independiente de alguna otra de la familia yumana. En el censo realizado por el INEGI en el año 2010, no se registró un solo hablante de la lengua, quizás porque las únicas 2 hablantes que viven hasta el día de hoy fueron contabilizadas dentro de los datos correspondientes al Pai Pai. Sin embargo, los medios locales, al realizar una labor de investigación en el municipio de Ensenada, descubrieron que había 2 hablantes y que habían emprendido una iniciativa para difundir su lengua y su cultura, de la cual les platicaremos más adelante. Por ahora, vamos a hablar un poco de la compleja historia de este pueblo, así como de los pueblos yumanos, con los que la nación mexicana tiene una deuda histórica por haber dejado en el olvido durante mucho tiempo. Los Q'ahl viven en la comunidad Pai Pai de Santa Catarina, en donde fueron los primeros pobladores, como lo expresa la misma tradición oral y la denominación en Q'ahl de las montañas alrededor de este lugar. En la actualidad, la relación entre ambos grupos no revela ningún tipo de tensión. De hecho, los Q'ahl se han mimetizado con los Pai Pai, practicando la cerámica tradicional de este grupo. Los grupos yumanos han experimentado una fuerte serie de transformaciones como resultado de 3 ciclos de contacto y colonización. Estos cambios tuvieron lugar en el ámbito de su territorialidad, transformaron su esquema tradicional de subsistencia y sus características culturales en general. Tales transformaciones dificultaron a los no especialistas y muchas veces a los especialistas la identificación de los elementos de diferenciación étnica de los yumanos con respecto a los campesinos no indígenas. En el caso de los yumanos de California, si bien la multiplicación de ranchos y zonas urbanas impactó dramáticamente el hábitat de estos indígenas y en consecuencia sus actividades de caza y recolección, su reconocimiento como naciones autónomas permitió el florecimiento de un movimiento de revitalización cultural indígena con una elevada orientación religiosa, en tanto que, para los yumanos de Baja California, si bien la falta de dicha autonomía propició el rápido abandono de sus prácticas religiosas, la multiplicación menos acelerada de ranchos y zonas urbanas hizo posible que perduraran por más tiempo las condiciones ecológicas de fauna y flora que eran la base de la actividad cazadora y recolectora de los yumanos mexicanos. Con la multiplicación de los centros mineros, agrícolas y ganaderos, se redujo de manera importante el hábitat de las especies de caza y recolección indígena, lo cual orilló a los grupos yumanos a abandonar sus territorios tradicionales y a migrar hacia los nacientes centros de actividad económica, en donde encontraban trabajo como asalariados.
De esta forma, los indios bajacalifornianos se convirtieron en la fuerza de trabajo para los ranchos ganaderos locales, los sitios mineros de Real del Castillo y El Álamo, las tierras agrícolas del Valle de Mexicali y las fábricas de licor localizadas en la Sierra de Juárez. De esa forma, la ratificación del modelo agrícola y ganadero en la región y la consecuente proletarización de los indígenas contribuyeron a consolidar la actual cultura del vaquero, muy común en los territorios de estos grupos. ¿Cómo se relaciona esta historia con las lenguas yumanas? En palabras de Alejandra Sánchez, investigadora de la comunidad Cuaj, la interacción estratégica de los pueblos yumanos en contextos ajenos a su cultura, donde necesitan fortalecerse, podría llevar a la temida desaparición de sus lenguas que hoy son agonizantes, aunque quizás la relación entre lengua y cultura es mucho más compleja en el caso de los yumanos, por ser grupos extremadamente vulnerables y por estar tan lejos de la mirada pública. La pérdida del Cuaj sería sin duda una gran pérdida para la humanidad y un duro golpe a la diversidad lingüística de México y de todo el continente. Sin embargo, es necesario destacar que probablemente este mismo proceso de integración en otros contextos contribuya a mantener vivas estas culturas milenarias. La realidad, como podemos ver, es que estos grupos indígenas no se encuentran experimentando un proceso de asimilación cultural, sino sosteniendo una resistencia histórica a la imposición de nociones convencionales sobre los pueblos indígenas y a las tendencias hegemónicas que segregan a los yumanos tanto en México como en Estados Unidos. Si todo lo anterior es cierto, seríamos testigos presenciales de un caso especial, mas no por ello único o nunca antes registrado, de la desintegración del binomio lengua-cultura, del que muchas veces pensamos que existe una relación intrínseca que los hace inseparables, tal como expresan algunos teóricos de la antropología lingüística, pues mientras a menudo se ha sostenido que la lengua es la base de la identidad colectiva de un pueblo y su cosmovisión, la segunda podría sobrevivir a un proceso de traducción y reorganización posteriores a la asimilación. Aún así, la esperanza de que ambas pervivan a la par sigue latente, pues mientras sus últimas hablantes no mueran, esta lengua sigue tan viva como cualquier otra, y existe, y tiene derecho a ser nombrada en sus propios términos, y a ser conocida en todo México y en toda América como uno de tantos tesoros vivos que le dan identidad a esta tierra. Teresa y Daría Armenda, tía y sobrina respectivamente, son las últimas hablantes de Cuaj. Para rescatar y difundir su cultura y su lengua, decidieron crear el único museo existente de Cuaj. Este se ubica en las orillas de la misión de Santa Catarina, en el estado de Baja California. Se trata de un cuarto pequeño de adobe de cuyas paredes cuelgan hojas de papel bond con traducciones de frases y palabras del Cuaj al español. También cuenta con algunas puntas de flecha encontradas en las tumbas de los antiguos Cuaj y que Daría decidió recoger para dar a conocer los instrumentos de su cultura, así como otros artículos como son los trajes tradicionales de las mujeres Cuaj y los arcos que usaban sus antepasados para la cacería de animales. Pueden apreciar estos bellos instrumentos en las imágenes que les estoy presentando. Olvidaba mencionar también el jarrón de 2 boquillas que se usaba para los casamientos y que pueden ver en la parte superior izquierda. Teresa es monolingüe, ella solo habla Cuaj y para comunicarse con personas que solo hablan español, requiere de la interpretación de Daría. Ellas se enfrentan a una dura realidad. En el momento en que alguna de ellas muera, o ambas, su lengua oficialmente morirá. Y lo que es peor, que por más que ellas sigan vivas y luchando hasta el cansancio por difundir su lengua, esta quizá no gozará de un proceso de revitalización impulsado por las autoridades que por ley se deben de encargar de ello. Indudablemente, la muerte de la lengua Cuaj puede ocurrir en cualquier momento porque, seamos bien sinceros, sí es sumamente difícil que una lengua minorizada con apenas cientos de hablantes pueda revitalizarse y alcanzar los suficientes oídos para que pueda difundirse con éxito. En el caso de una lengua con tan solo 2 hablantes lo es aún más. En este canal no queremos ser pesimistas, razón por la cual difundiremos en este video todo el material del Cuaj que tenemos hasta el día de hoy, y si tienen aún más datos que pudieran compartirnos, les agradeceríamos muchísimo que nos los manden para que así los podamos compartir en este canal. Ahora sí vamos a entrar de lleno con las características generales de la lengua. Hablaremos primero de la fonología, es decir, de los sonidos de la lengua. Consideramos que el sistema vocálico del Cuaj consta de 10 vocales, en principio, aunque es necesario ampliar el análisis para determinar su calidad fonológica. En este cuadro se esquematiza el inventario vocálico a partir del punto y modo de articulación.
Otra cosa de la cual no sabemos con exactitud es si el contraste entre vocales largas y breves efectivamente es de importancia fonológica. Hasta el momento parece ser que en algunos casos se dan pares mínimos debido a la presencia de alargamientos de las vocales. Esto quiere decir que el alargamiento de las vocales puede ocasionar cambios en el significado de las palabras, como es el caso de mu con u breve, que significa borrego, y mu con u larga, que significa felino. En cuanto a las consonantes, el QAJ presenta 17 segmentos, aunque puede haber 4 más que son sospechosos y de los cuales se necesita saber mucho más para poder determinar si son sonidos del idioma o simplemente son variantes de otros sonidos. En el cuadro que aquí presentamos vemos los sonidos sordos de color rojo, los sonidos sonoros de color azul y los segmentos sospechosos de color verde. En otros videos hemos mostrado las grafías con las que se ha establecido la convención ortográfica correspondiente a cada sonido, pero en el caso del QAJ las convenciones ortográficas son muy variables y no presentan uniformidad, razón por la cual pues aquí no las colocamos. Bien, habíamos dicho que los segmentos sospechosos son 4. Estos son los segmentos labializados y palatalizados. También marcamos el sonido fricativo alveolar palatalizado, pero este más bien es un sonido de importancia que queremos remarcar en vista de que la presencia de este en el idioma dependerá de lo que se encuentre a la hora de determinar los contextos de variación de otros sonidos y las relaciones de este en particular con aquellos otros. En cuanto al estatus fonológico de estos sonidos, Q, Ju, Lie y Jie, estos segmentos pueden ser monofonemáticos, es decir, un fonema, o bifonemáticos, 2 fonemas. Por el momento damos cuenta de la representación gráfica de estos sonidos hasta que se determine su estatus. Lo único que sabemos hasta el momento es que estos son permitidos en posición de ataque silábico, es decir, al principio de sílaba y nunca después de la vocal nucleal, es decir que no traban, por decirlo de alguna manera, la sílaba. Esto es importante porque implica que el contexto en el que aparecen es predecible. Sin embargo, hay que considerar que, en la posición en la que aparecen, también se permiten otros grupos consonánticos formados por una consonante y un aproximante o semiconsonante, como es el caso de muar, que significa polvo, o cuar, que significa él o ella sembró. Otra cosa que ya hemos mencionado en otros videos y que quizás es importante recordar es que las lenguas humanas presentan una gran complejidad en su estructura silábica, razón por la cual podemos encontrar sílabas simples formadas por apenas una vocal o una consonante y una vocal, a sílabas con 2 o más consonantes agrupadas en un mismo inicio de sílaba, y eso es algo que podrán observar mejor en el vocabulario que les presentamos a continuación. Ahora los dejamos con los materiales que encontramos sobre la lengua, que dicho sea de paso son escasos, como ya mencionábamos, y que transcribimos directamente de las fotos tomadas de los pliegos de papel bond del Museo QA, con apoyo de un canal muy valioso en esta misma plataforma de videos llamado Salvando el QA, y al cual agradecemos mucho por su labor para el rescate de esta lengua en particular. También tomamos otros materiales como las oraciones para el análisis de la conjugación del proyecto de documentos de la lengua QA, realizado por Alain Guiraud y editado por el INALI. Por último, el texto que reproducimos al final es tomado del canal 68 Voces. También les recomendamos que vayan a seguirlos. Como podrán notar, este es un video muy diferente porque la cantidad de ejemplos de lengua que les traemos es mínima, pero esto se debe a que la lengua está en grave peligro de extinguirse y por lo mismo, estos son todos los materiales que pudimos encontrar en la red. Ahora sí, sin más por añadir, comenzamos con los ejemplos. Pan, Schmilt, Sircirk, Nashat, Gate, Shart, Mu, Shat, Mosh, Mike, Kok Or, Mascada, Tza, Hma, Tra, Zreze, Tquil, Traquak, Brar, Tpa, Tquar, Sti, Smlosh, Spo, Emma, Nut, Sat, Askat, Shmer, Camp, Yeu, Tiao, Huash, Tquir, Twok, Tawai, Tnai, Akat, Oat, Yo, Mihat, Mañatuk, Ksho, Tsta, Pasmi, Shumsun, Nayakum, Kuleshui, Ha, Hpa,
apa, tatut, kwak, muar, mihpat, mat, ksha, chamsh, haut, max, mat, yey, bzu, sesh, mig, chit, hachit, shat, hachit, shat, hachit, nyam, shat, hachit, shach, hachit, shach, hachit, shach. Nyachampi, shmalmat, nyehempi, nyehasilmat, yamchele, yamhaspoy, ha yosi, mukllay, mumanka, muchunka. Corñoñoy tepay, wahal ñuay, martuay chimach, nani yo chanyo, marta chamil, nimach, martuam kualew akay, sukaniwa, ñachi leche ni pam, ñuay kuashal, yuspiñuayucha way, ñachi karkuar ni kuchka, ñachi yayom wakum karkuar, mayum trumak, ahka.